Jesús. Vamos a irnos, bienvenidos todos, vámonos a la Biblia. Estamos en el libro del Génesis, capítulo número 22. Vamos a leer un par de versículos. Gloria a Jesús. Vamos a leer del capítulo número 22. Damos un saludo a todos los hermanos que están a distancia. Nuestra hermana Ana Hernández, allá en Houston, Texas, Dios le bendiga. Hermana Leticia Ferreira, todos los hermanos que están a través de las redes, les saludamos de cada Misión Evangélica El Remanente, El Salvador, San Salvador, Centroamérica. Ya lo tenemos. Dice el versículo número 9, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó, verso 15, el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo por sí mismo: he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Ponemos cada una de estas necesidades, Dios mío, que tú obres en la hermana Lolita, Señor, Rauda, que todos sus organismos estén funcionando de la manera mejor. Padre, te ponemos, Señor, cada uno, a Mauricio Ernesto Escalante, te lo ponemos en tus manos. Ponemos también, Señor, por toda esta familia, por fortaleza. Te pedimos por Irma Viatoro, obra, sana, restaura, bendiga. Por Jesucristo, cada uno, Señor, de los que están en los hospitales, llega. Ahora te pedimos que traigas el consejo de tu palabra. La recibimos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Dame tu Isaac. Ese va a ser el tema. Dame tu Isaac. La escritura que hemos tomado se habla de lo que es esta experiencia de Abraham cuando éste tenía a este hijo que tanto había añorado, había deseado, como era el hijo de la promesa. Cuando Isaac o Abraham estaba sin duda en su mejor celebración, viendo
las cualidades, las actitudes, las virtudes de este joven, que ya era un joven de unos 15, 17 años, Isaac, fue cuando viene esta palabra de parte de Dios, y es que le pide a Isaac que se lo sacrifique, que se lo dé en sacrificio. Para Abraham no hay por qué dudar, hermanos, que esto fue prácticamente una espada que cruza su corazón y que sin duda lo ha dejado en mucho en qué pensar. Pero lo que vemos es que Abraham, aún con todo lo que se puede pensar del amor, la proyección que tenía con su hijo Isaac, era sin duda grande. Sin embargo, no le impidió para ser obediente a lo que el Señor le ha pedido. Y esa es la lectura que tomamos cuando dice que cuando llegaron al lugar, en el versículo número 9, ahí donde había dicho Jehová, edificó Abraham un altar y compuso la leña a Isaac, y su hijo lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a Isaac, o a su hijo. Esto es algo que no lo podemos como digerir, hermanos, de una manera así razonable. Es un asunto muy fuerte, muy profundo, pero que sobre todas esas situaciones revolucionarias internas del corazón de Abraham, él es obediente a este llamado, y aquí lo vemos ya prácticamente en plena ejecución, levantando el cuchillo para enclavar a su hijo Isaac. Y es ahí donde hay otra experiencia que Abraham no se la esperaba, y es la voz del Señor, quien le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y luego que leíamos que aparece ahí en el zarzal lo que era el animalito, viene una segunda voz de parte del Señor cuando le dice el Señor: y llamó el ángel de Jehová, el verso 15, Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como las arenas del mar. Este es el resultado de haber sido obediente a lo que Dios le pide. El resultado de lo que vemos acá es que se abre Dios. ¿Se abre en qué sentido? Se abre para bendecir de una manera tremenda a Abraham. Y eso es lo que vemos a continuación en el campo histórico. Esa es la bendición que tienen precisamente los judíos, el pueblo de Israel. Por eso es que Israel hasta este día, hermanos, es lo que es el pueblo que donde quiera es muy conocido y muy mencionado. Es el pueblo que aún con sus
defectos y con sus rebeldías, se convirtió en el pueblo que Dios bendijo en todas sus áreas. Es el pueblo que Dios toma para que de ellos aparezca el que sería el Mesías, el libertador de Israel y el libertador del mundo. Todo eso es el trasfondo de lo que es la nación judía o israelita hasta esta fecha. Tiene un porqué, tiene una razón, y es la razón de haber Abraham sido pronto para no dudar ni tardar para dar a ese Isaac que le había pedido. En esto aprendemos, hermanos, que las bendiciones de Dios siempre están supeditadas en ¿qué diríamos? En asuntos de si eres obediente, si eres pronto para actuar cuando se te dice, cuando se te habla, cuando se te pide. Eso es lo que hará la diferencia. Aquí lo que aprendemos es que al dar a Abraham eso que Dios le había pedido, el resultado es grande, hermanos, para este hombre que se dio a la palabra de Dios, que obedeció a la palabra de Dios. Siempre de esa manera es como Dios seguirá o ha seguido bendiciendo a su pueblo. La bendición siempre estará, como lo hemos dicho, supeditada a las condiciones. A la condición si obedeces, a la condición si haces, a la condición si sos pronto para llevar a cabo aquello que se te dice. Ahí está la clave. Muchas veces nosotros estamos siempre corriendo, tratando la manera de alcanzar las bendiciones en la familia, las bendiciones económicas, las bendiciones en la salud, las bendiciones en todas las áreas. Y pudiéramos, o a veces pensamos que esas cosas son alcanzables de acuerdo a nuestro esfuerzo, de acuerdo a nuestra creencia. Porque cuando hablo de creencias, a veces asociamos que vamos a recibir aquello porque somos parte de la iglesia del Señor, y eso es un hecho. Siempre presumimos de eso. Yo me congrego, yo soy alguien que le entregué mi vida a Cristo, y por ende es un hecho que voy a recibir aquellas bendiciones que están de parte de Dios para mi vida. Pero en esto lo que aprendemos, hermanos, no es tanto esa generalidad que tenemos muchos dentro de los ámbitos cristianos. Siempre las bendiciones, vuelvo a repetir esta palabra, estarán supeditadas a las condiciones, a las obediencias, a esa pronta actitud de ser obedientes a la palabra del Señor. Por ejemplo, acá el Señor le ha pedido algo por lo cual Abraham había vivido años, 25 años esperando a su hijo, y sin duda era algo o era alguien a quien tanto amaba, no hay por qué dudarlo. Pero es aquí donde viene el pedido de Dios. Aquí viene la palabra de Dios: dame a Isaac, dame a Isaac.
Me pongo a pensar, hermanos, que si Abraham no es obediente para dar eso que él amaba, eso que le había pedido el Señor, es un hecho que no tuviera memoria Israel, que no fuera el Israel lo que es un hecho que jamás se hubiese concretizado la bendición que ahora este pueblo tiene, la bendición que este pueblo acumula. Es un pueblo diferente aún con todas sus desaciertos. Es un pueblo especial, es un pueblo con quien Dios ha tratado, es el pueblo de las promesas. Pero si no hubiese sido esta acción de Abraham de haber dado a su Isaac, no se hubiese dado toda esta parte que el Señor dice: y llamó el ángel de Jehová, dice, por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado. Verso 15, dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, verso 17, te bendeciré, te multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas en el cielo y como las arenas en el mar, en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá a tus enemigos. Esto aquí es el combo completo para Israel. Pero ¿de dónde surge esto? Esta gran promesa de Dios de bendecir a su pueblo es el resultado de haberle dado su Isaac, de haber sido obediente para no rehusar. Por eso le dice ahí: por cuanto no has rehusado a tu hijo. Por eso, a partir de ahora, yo te confirmo, te bendigo, confirmo lo que te venía diciendo. Tu descendencia será como las estrellas, como las arenas. Tus hijos poseerán la puerta de tus enemigos. Esto está claro. Quiere decir que las bendiciones serán de esa manera, hermanos. No es tanto cuando nos sentemos en una silla en un local de iglesia. No es tanto cuando tengamos una Biblia debajo del sobaco. No es tanto cuando presumamos nosotros cosas que están de parte nuestra. Las bendiciones siempre van a estar supeditadas, hermanos, cuando nosotros demos aquello que Dios nos ha pedido. Por eso ponía en cuestión, o más bien como mención, lo que es: dame tu Isaac. ¿Cuál es la bendición? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ahí, para Dios no hay, en ningún campo hay estrechez. Nuestro Dios no es un Dios estrecho. Nuestro Dios no es un Dios escaso. Nuestro Dios no es un Dios que tiene cosas sencillas, pobres para su pueblo. Como se dice en algunos casos, nuestro Dios no es el Dios que da churros. Nuestro Dios es el Dios que tiene bendiciones, hermanos, que no las podemos enumerar. Enumere, hermano Abraham, las estrellas, cuéntelas. Sería bueno que hiciéramos ese ejercicio nosotros para ir en una noche, hermanos, despejada, ir a contar las estrellas, las arenas del mar. Vamos, hermano Abraham, contémoslas. Ese es el Dios de Abraham y ese es el Dios suyo y es el Dios mío. Damos un amén. Es el Dios, hermanos, que no tiene límite. Es el Dios que es sanador. Es el Dios que es Shirah, el proveedor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el Dios que siempre tendrá en abundancia para su pueblo. Pero esas bendiciones están supeditadas a las condiciones, al dar, a que nosotros aprendamos dentro de la palabra, porque como se dice, hermanos, lo que está escrito para provecho nuestro es. Por eso aunque esto fue un hecho literal, pero este hecho literal trae un mensaje espiritual para mi vida.
¿Y cuál es el mensaje espiritual que trae para mi vida y para la vida de la iglesia? Que es dando como se recibe, que es siendo obediente a la voz, a la palabra de Dios, que se abren las puertas. Es la única manera. Cuando Dios nos pide nuestro Isaac, ¿cuál será nuestro Isaac? Puede ser tu tiempo, puede ser tu fuerza, puede ser tu profesión, puede ser, hermanos, puede ser tu familia, puede ser tu finanza. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es de lo que nos ha proveído Dios? Dios nos ha proveído de muchas cosas, hermano, pero Dios tiene muchas cosas, mucho más que darnos, porque Dios no tiene, hermanos, finalización, no es un Dios corto. La Biblia dice, habla allá cuando el Señor, cuando Natán, el profeta Natán, habla con David, cuando le dice, David, dice Jehová que tu bendición hubiera sido mucho mayor si tú no le hubieras fallado a Dios. Traigo eso a memoria para que pongamos en contraste las bendiciones que tenía David. David era el niño bonito de Dios. David era el que le había bendecido Dios en gran manera. Es más, le había dado el reino. Se lo había quitado a Saúl y se lo había dado. Pero le dice, hubiese sido mayor tu bendición, porque Dios no es corto, Dios no es escaso, hubiera sido mayor. Así que de acuerdo, hermanos, a nosotros, de acuerdo, cada uno de nosotros entendamos los principios que encontramos en la palabra. De esa manera es que se van a abrir las puertas. De esa manera, cuando empecemos a dar ese Isaac, por ejemplo, ¿cuántas personas se limitan o nos limitamos en cuanto a ese tiempo para Dios? ¿Cuántas personas? Preguntemos. Yo estuve en el culto de mujeres en Victoria y es cierto, hay algo que no lo vi, e hice como un conteo general. Hablábamos de 42 meses del año 2020 que no nos habíamos reunido, como el Ministerio de Mujeres en Victoria, 42 meses, y sacamos el horario también, cuántas horas eran, como 100, en 42 meses eran como no sé cuántas horas, pero después rectificando, esos son que se perdieron, esos 42 miércoles de estar en la presencia de Dios, se perdieron aquellas mujeres en Victoria que son perseverantes, que no pierden un miércoles. Pero la gran mayoría, cuando a un Dios les pide su tiempo en esa área, y esto podría ser en el diaconado, esto podría ser en los músicos, esto pudiera ser en todas las áreas de la vida espiritual, hermanos, vemos siempre lo escaso, vemos siempre lo pobre, vemos siempre que no estamos dispuestos a dar nuestro Isaac de una manera amplia, de una manera obediente, de una manera de gozo, de una manera que Dios se agrade de ello, nuestro Isaac. Y ahí veía, yo digo, bueno, esa es una realidad y lo asocio a esto, porque tanto los hermanos servidores, todos en general, pastores, incluyendo todos los que servimos al Señor, queremos las bendiciones de Dios, pero somos pobres para cuando Dios nos pide nuestro Isaac. Si es nuestro tiempo es bastante raquítico, hermano. Si es nuestra fuerza, nosotros siempre nuestra fuerza se la damos al trabajo, se la damos a las actividades perecederas de este mundo. Pero muy poco nosotros estamos en una actitud de darle lo mejor a Dios, de darle mi Isaac a Dios, de darle
mi fuerza, mi profesión a Dios. Por ejemplo, dentro de los aquellos que han logrado sus profesiones, sería de ver qué es para a dónde, hacia dónde enfilamos ese conocimiento, esa bendición que ha venido por su parte de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia lo nuestro, pero no a lo de Dios. Hacia lo mío. Y eso es lo que nos hace a nosotros escasos. Y eso es lo que no nos permite, hermanos, que avancemos, que prosperemos de la manera que Dios quiere que prosperemos, que seamos bendecidos familiarmente, que seamos bendecidos en cualquier área. Porque cuando Dios nos pide, como le pidió a Abraham, cuando Dios nos pide nuestro Isaac, nosotros no estamos en esa disposición. Nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, esto lo vemos en el servicio de la semana, 2 cultos en la semana. Para nosotros se nos hace una pesadilla el poder congregarnos 2 cultos, escasos para Dios, muy largo, no hay tiempo, mucho dinero, mucho costo, escasos para Dios, porque nos apropiamos de nuestro Isaac. No somos esa persona tan dispuesta como lo es lo que vemos acá, es porque esto es un mensaje nada más. Solo bastaría leerlo para que ya está aplicado lo que es el mensaje. Que como dice la misma palabra, que es dando como se recibe. Solo sería nada más leerlo, pero yo estoy ampliando eso para que veamos nosotros dónde está la clave, cómo es que nosotros podemos, hermanos, que se abran las puertas de las bendiciones en la área que usted quiera. ¿Cómo es que se puede cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos pide aquello, que nosotros no tardemos? Aquí está en la palabra, no hay necesidad de profundidades, aquí está. Imagínense, hubiese sido suficiente motivo, para que Abraham dijera, pero ¿cómo puede ser esto? En primer lugar, estas prácticas son paganas, diría Abraham, porque esto era una práctica pagana. Esto lo hacen los paganos. Diría, esto no es de parte de Dios. Pero lo tremendo es que sobre esa práctica pagana, este hombre tuvo, hermanos, el discernimiento. Este hombre tuvo la fe, y para asociar que eso era de parte de Dios, que eso era lo que Dios quería. Y la Biblia habla, cuando habla de ese relato, dice que de inmediato, mire, ahí está, mire qué fácil es, de inmediato. De inmediato dice que en la madrugada se levantó, no le dio razón a su mujer Sara. No le dijo, mira Sara, fíjate, esto fue lo que me pidió el Señor. Más bien no le mencionó el caso. Y no le mencionó el caso, pues hay alguna razón. Por la madre, sin duda, se hubiese opuesto, hubiese sido un sufrir muy impactante para ella en ese momento. Pero en la madrugada agarró sus burritos, sus asnos, su criado, la leña, el fuego, y agarró, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Y agarró 3 días caminando. ¿Y por qué 3 días? Me lo sacrificas en Moria, el monte de Dios, que es exactamente ahora Jerusalén, donde está la ciudad. Es ahí el monte de Moria en aquellos siglos pasados. Pero dice que me lo sacrificas 3 días. 3 días, ¿qué significa 3 días? El Señor lo estaba probando. Abraham tenía 3 días para pensarlo en el camino. Damos una vez. Tenía 3 días para pensarlo. Y 3 días son suficientes, hermanos, para decir sí o no. Pero Dios le dio
el beneficio de la duda. Le dio la oportunidad, le dio, porque Dios no va a obligar a nadie, hermanos. Dios no obliga a nadie. Dios nos da las directrices. Dios nos dice así, pero esto es voluntario. Esto es en base a la fe o al amor que nosotros tenemos para Él. Pero no lo hace imponiendo. Abraham no le impuso, solo le dijo: haz esto. ¿Y qué cosa le pidió? Le pidió el corazón mismo, le pidió la vida misma, le pidió al que más amaba, le pidió a su Isaac, que lo que significa es risa. Le pidió la risa, le pidió lo que más amaba, se lo pidió. Pero este hombre, esta es enseñanza, esto es para mí, esto yo lo tomo para mí. Si usted lo agarra para usted, pues bien provecho, pero esto es para mí. Pero ¿qué aprendo yo? Que este hombre ni a la mujer le dice nada, sino que agarra en la madrugada, avanza por ese camino, avanza el primer día, el siguiente día, el tercer día, y cada día era punzadas en su corazón. Sin duda le decía el diablo: no puedes hacer eso, Abraham. No puede ser, esas prácticas son paganas. Dios no puede ser que te haya hablado. Pero este hombre seguía avanzando hacia el lugar que le habían señalado. Y que las bendiciones por eso es que yo siempre he dicho que nada es regalado. Nada es regalado, excepto la salvación, porque es gratuita por la misericordia de Dios. Pero los éxitos, las bendiciones no te las van a regalar cuando nosotros seamos desobedientes, cuando nosotros seamos mezquinos para dar lo mejor, para dar nuestro Isaac. No va a ser posible. Usted dice: mire, yo ya logré una casita, ya logré esta estabilidad. Esas son cosas bastante básicas de la gracia de Dios. Pero Dios tiene cosas maravillosas. Damos un amén. Las bendiciones que tenía para Abraham. Abraham no era un cualquiera, era un hombre que tenía bienes, era un mercader, pero no era nada eso para lo que el Señor le tenía reservado. Le dijo: va a ser tu descendencia como las estrellas, como las arenas, y tus enemigos van a ser controlados por tus hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No era que Abraham era un cualquiera, era un mercader, era un hombre con mucha riqueza. Pero Dios le tenía volcanes, le tenía una descendencia que hasta hoy día los judíos están regados en todo el planeta de la tierra, y que son los hombres más ricos del mundo, y que Jerusalén es la piedra, hermanos, que hace mover las naciones, y que, hermanos, sí, que de ahí nació el Salvador de nuestras almas. Eso no se logra, hermanos, cuando uno es mediocre. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso no se logra cuando hay mediocridad en nuestra vida. Eso es imposible. Aquí está en la palabra. Esto no necesita de interpretaciones profundas. Dame a tu hijo. Esto es terrible cuando este hombre llega a ese lugar, y peor que el muchacho le dice: papi, ¿dónde traemos el fuego? Traes el cuchillo, traemos la leña. ¿Y el sacrificio, papá, dónde está? ¿Cuál es la palabra? Dice: Dios proveerá. Fe. Dios proveerá. Ese hombre no iba mascando chicle. Ese hombre no iba, hermanos, acordándose de la Sara. Ese hombre no iba acordándose si le habían sacado la leche a las cabras. Ese hombre estaba fulminado. Damos un amén. Ese hombre estaba fulminado, centralizado
en algo terrible que estaba por suceder. Aleluya. Y sin duda él decía, aún yo lo voy a matar a este muchacho porque eso es lo que me ha pedido Dios. Y yo sé, decía, que aún muerto me lo va a resucitar, pero yo lo voy a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Vamos una vez. Y a la hora, Abraham. Sí, no le hagas nada al muchacho. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Tremendamente. Y de ahí, después de eso, ahí está el animal para el sacrificio. Dios proveerá. Y por tanto así se llama el monte de la provisión. Y luego viene la promesa abundante, la promesa amplia. Por cuanto has hecho esto, por cuanto no me has negado. Por cuanto no me has negado tu hijo. Eso es, ahí está la clave. Aquí no se trata de que usted vaya al hardware y que allá saque las maestrías que usted quiera y que se haga. Mire, todos esos muchachos que se han convertido en multimillonarios, que han salido de universidades prestigiosas como esa. Hermanos, ¿de qué sirven los millones si no saben ni qué hacer? ¿De qué sirve la gloria si no hay una estabilidad? ¿De qué sirve? Pero lo que Dios da a su pueblo, damos un amén. Lo que Dios da a su pueblo da paz, da gozo, da estabilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios tiene para nosotros no son cosas pequeñas, son cosas poderosas, pero necesitamos, hermanos, conquistarlas. Esas sí es necesario conquistar. Necesitamos conquistar una buena familia, necesitamos conquistar salud, necesitamos conquistar estabilidad emocional, necesitamos conquistar, hermanos, la estabilidad económica. Necesitamos, pero eso estable solo viene de parte de Dios. Amén. Y eso solo se puede lograr cuando le demos nosotros nuestro Isaac. Cuando Él nos lo pide. Cuando te pide tu tiempo, hermano diácono, hermanos músicos, hermanos diaconisas, hermanos pastores, hermanos coordinadores, hermanos anfitriones. ¿Qué te pidió Dios? ¿Qué te pidió? ¿Se lo diste? ¿Se lo dimos? Sería la palabra, se lo dimos. Ahí va a estar la bendición. Ahí. Fíjese que vamos a ir finalizando. Por ejemplo, vemos que en el capítulo número 6, verso 9 del Evangelio de Juan, la Biblia habla de que había ahí una tremenda multitud y había ya necesidad de comida. Pero dice la Biblia que al no haber nada, Felipe le dijo al Señor: mire, Señor, aquí lo que no hay mucho, aquí lo que hay es un joven que tiene unos pececitos y unos panitos. Eso es lo que hay, dice Juan, el capítulo número 6 de Juan, verso 9 en adelante. Eso es lo que hay. Eso había que darlo. Cuando ese joven da esos panes y esos pececitos, hermano, ahí vemos cómo se multiplica la bendición. Amén. Ahí vemos cómo se multiplica a tal grado, oiga, el que tenga oídos, oiga, a tal grado que la bendición, que hubo tantos panes y hubo tantos peces que comieron, dice la Biblia, 5,000. Pero a esos 5,000 no se le han sumado los niños, las mujeres, y sucesivamente comieron más, sin duda, de 15,000 personas. Porque acuérdese que un padre nunca tiene un hijo, tiene varios. Y sucesivamente comió un montón de gente. ¿De dónde? De un joven que en lugar
de comerse, hermanos, su pan allá de escondidita. Eso es lo que hacemos los egoístas. En lugar de comerse el pan, hubiera dicho, mire, ya le andaba poniendo el ojo a los panes y a los pececitos el tal Felipe. Dijo, este señor quizás quiere, porque él, no sé cómo había llevado eso él, o no se lo había comido para comérselo más tarde. Y ahí viene, ahí ve usted que Dios se lo pide indirectamente, se lo pide a través de la necesidad que hay. Pero este muchacho nos da otra cátedra acá y dice que lo dio, no se corrió porque se hubiera corrido. No, como hacen los niñitos egoístas, ¿verdad? Dame un dulcito. No, ¿cómo te voy a dar dulce? Dame un pan, le dice uno. Yo he probado aquí a algunos, dice, ¿no me vas a dar? No, yo no. ¿Verdad? Pero este niño dio esos panes y esos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Comieron más de 15,000 personas, hermano, que es dando como se recibe. Amén, iglesia. Como 15,000 personas, y aparte de eso, hermanos, sobraron 12 cestas. 12 cestas, alabado sea el nombre del Señor. Ese es un gran mensaje, porque si tú, hermanos, eso es lo que se dice, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que se dice, que las aguas estancadas lo que producen son cabezones. No cabezones de hombres, sino zancudos de esos que pegan chichingunya. La mayoría de nuestras iglesias son estanques reposados llenos de zancudos. No tenemos tiempo 24, tenemos 18 horas, tenemos 12 horas para el diablo, para el mundo y para el sistema. Pero para Dios, dame. ¿No te has puesto a pensar? Diría Dios que tus días son tan fugaces. ¿No te has puesto a pensar que tus días? Y cuando yo te pido porque lo que quiero es darte. Como dice un canto por ahí, que cuando Dios pide es que quiere darnos, y cuando nos da es que quiere pedirnos. Que no te has dado cuenta que ya ahorita llevamos ya con casi el mes de este año y que se te han restado estos 17 días. Esos días ya no te son recuperables. Pero en esos días, ¿qué es lo que Dios te ha pedido y qué es lo que tú le has dado a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la Biblia dice, por mucho que te afanen, no puedes añadirte un codo a tu estatura? Por mucho que trabajes, por mucho, yo no estoy en contra. Pablo dice, hermanos, que el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. Dios dice, no coma el que no trabaja. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero necesitamos dar prioridad, como dice Santiago, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. De arriba proviene todo. Tu familia, tus hijos, tu empleo, tu salud, tu casa, tu colcha, tus zapatos, tus calcetines, provienen de Dios. Provienen de Dios. Damos un gloria a Dios, hermano. Ese sueño proviene de Dios. No es que tú duermes, ay qué rico, te levantas, Dios te lo dio. Hay gente que no puede dormir. ¿Y qué es lo que sucede? Que no te has puesto a pensar, dice Dios, que ya se te está yendo los primeros 3 meses. ¿Y qué me has dado? ¿Qué te pedí? Y Dios pide, no es porque tenga necesidad, sino acá dice para probar a Abraham si en verdad estaba en lo que estaba y si creía en lo que creía. Pero el que este hombre no tuviera escasez o reparo para poder dar a Dios lo que su Isaac, que era el que le había pedido, aquí vemos nosotros
Tan sencillo como tan claro como más claro no se puede estar claro. Yo no estoy dándole propaganda a la red esa. Tan fácil, hermano, tan fácil. Ahí vemos nosotros, este niño agarra los pancecitos y empieza el Señor a multiplicarlo. Amén. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, sencillo, sencillo. Los discípulos, ¿cómo es que llegaron los discípulos? ¿Cómo es que llegaron los discípulos? Un Pedro, un pescador, que no estamos denigrando su oficio. Y todos, excepto Leví, que era un cobrador de impuestos, pero ¿qué cobrador de impuestos comparado a las rameras de Israel? Eran los publicanos. Pero cada uno de ellos, que cuando le dice el Señor, síganme, la Biblia dice que dejaron sus barcas. Y dice que cuando siguió llamando el Señor, los hijos de Zebedeo dejaron las barcas, estaban remendando sus barcas y vemos que le dicen, sígueme. Y dejaron las barcas y a su padre y le siguieron. ¿En qué se convirtieron estos hombres cuando dieron su tiempo? En gigantes, hermanos, en gigantes. ¿En qué se convirtieron? En gigantes. ¿Cómo podía Pedro llegar y Juan llegar aún al templo de la Hermosa y decirle al cojo, ¿está conmigo? Y decirle al cojo, cojo, venos fijamente, venos fijamente. Y el cojo, que tenía 40 años de estar ahí mendigando a los religiosos, que sotanas sí tenían, pero no tenían, pero era el cascarón nada más. Pero llegó este Pedro que había salido de la pesca, tenía el pellejo quemado de tanto pescar, porque eso pasa con los pescadores. Como no se ponen camisas, se ponen negros del sol, del mar, no sé. Y ese ennegrecido pescador, no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre del Señor de Jesús de Nazaret, levántate. Se levantó el hombre y dando saltos. Gloria a Dios. Pasaba la sombra de Pedro y los enfermos se sanaban. ¿Cómo se logra eso? Eso no se logra con miserabladas. Eso no se logra, hermanos, con raquiticadas. Eso se logra cuando nos damos, cuando le damos a Dios aquello que nos pide. Damos un gloria a Dios. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿Sabe qué dice? Lea en Mateo 19, hermanos, en el versículo número 27 de 19-27, dice la Biblia que entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, lo habían dado todo, habían dado su Isaac. Te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Oiga la respuesta. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, vosotros, dicho de otra manera en la versión mía, que me habéis dado vuestro Isaac, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer e hijos. No se da en estos tiempos. La gente quiere las bendiciones de Dios, pero con el puño agarrado. Cualquiera que haya dejado madre, la gente
que padece del mamitis, del papitis, de la abuelitis, del ñititis. Damos un amén. Que todas esas cosas suplantan a Dios. ¿Y cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a bendecir? Es cierto, tenemos las bendiciones de Dios. Por esas son bendiciones, como quien dice, primicias de las bendiciones. Pero las bendiciones que tenemos, que Dios tiene reservadas, usted no tiene ni idea, ni yo tenemos idea. Porque son bendiciones que no las podemos cuantificar. Son grandes. Imagínense esta bendición. Ustedes van a ser lo que van a estar en los 12 tronos. Pedro, Juan. Sí. Sí, claro. Sí, esos. ¿Qué fue lo que sucedió cuando la mujer aquella que habla la Biblia, que llegó Elías y estaba para morirse ya? Ella ya andaba torciendo las patillas, la viejita, buscando una leña ahí para hacer una tortita, tenía una su harinita. Y llegó Pedro, y llegó Elías, y le dijo: dame, mujer, dame, porque dame agua. Primero le pidió agua y no había agua, estaba en sequía toda esa región. Y después le pidió el pan, le dijo, mira, le dijo, y vaya la facha que andaba Elías. No cree que andaban así de saco, de combinadito. No, hermanos, eso no tenía, eso no andaban así con trajes de alta, de altos hilos. No, esos andaban así con pieles de asno, olorosos a chivo, sin duda, porque siempre el cuero hiede, pero andaban el poder de Dios. Damos un amén. Pero hermanos, eran hombres que paraban, hacían llover fuego del cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fuego del cielo. Tremendo. Y eran hombres igual a nosotros en el campo, en el terreno físico, pero diferente en lo interno, en sus convicciones. Pero ese hombre, con ese poder de bajar fuego del cielo, llegan de la viuda, dame. Y la mujer le dijo, dame, te digo. ¿Y qué mujer esa? Mi respeto. Tuvo fe y le dio, dame a mí primero. Y le dio el pancito, le hizo y se la pidió con gusto. Mire cómo es Dios. Digo, anda, hacémela. Y como uno con hambre. Y ese olor a esa torta, hermanos, es para decirle, no, a ver quién es este está inventando. Yo, como me voy a darle esta torta a mejor me la como y me muero con mis hipotes. No, se la fue a dar. Se la fue a dar. Y mire, y me imagino que Elías, ¿verdad? Elías, así como para cucarla, como decimos nosotros, para cucarla se puso a comer delante de ella. Qué rico, ¿verdad? Pensemos, usemos la imaginación, qué rico, ¿verdad? Andáseme otra. Y sale la señora para adentro y había más harina y había más aceite y empieza a hacer más pan y la harina no faltaba y el aceite no escaseaba. Alabado sea el nombre del Señor. Es que cuando nosotros damos nuestro Isaac, damos una buena iglesia, y no soltaba la harina y no flojaba el aceite. Por ejemplo, si yo preguntara cuántos de ustedes diezman, la gran mayoría no tiene ni valor ni de eso, que es la 10ª parte que le toca, que dice la Biblia, no es el pastor el que dice eso. Ahí andan unos haciendo, ahí andamos nosotros algunos, haciéndola de diezmadores y dando migajas que no son las reales. Ahí andamos. Bendíceme, Dios. Ayúdame, Dios. ¿Y qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Alguien dirá, mire, hermano, no se meta en ese terreno. No se meta. Yo no estoy diciendo que te vas a hacer millonario si lo haces.
Yo lo que estoy diciendo es apelando a las cosas tan mínimas, tan básicas como esa, como una décima parte de lo que yo recibo. Y eso no tengo valor de dárselo al Señor, porque está en la palabra. Traed los diezmos al alfolí, promen esto. ¿Y cómo quiere que Dios lo bendiga? ¿Cómo quiere? Que no es el tema del diezmo, cabe aclarar. No vaya a pensar que era porque ya sabíamos que usted iba a venir y que no lo hace. No, si eso es problema de cada uno. Por ejemplo, yo en el caso mío, 3 cosas le pedí al Señor luego de tener 3 meses de convertido. Quiero bautizarme, Señor, en agua. Quiero que me bautices en el Espíritu Santo. Te lo pido con todo mi corazón y quiero diezmar. 3 meses. Hasta este día. Yo le puedo dar testimonio de mi vida, no de otra, de mi vida, de mi experiencia. ¿Qué efecto ha tenido el haber sido? Y otro que le decía, Señor, yo no quiero ser de esos que caen, que aceptan y luego andan panza arriba, Señor. Yo quiero ser fiel. Dios me ha ayudado. Pero el trasfondo de mi vida, investígame. Si vendo, si yo, hermanos, la riqueza más grande es tener salud, la riqueza más grande es tener hijos completos. Porque ¿cuántos millonarios quisieran tener hijos completos? Tener matrimonios estables, son riquezas. Y nunca nos ha faltado lo que es el alimento. Es que Dios no falla. Es que Dios es real. Pero ¿qué es? ¿Cuáles son las escaseces? ¿Cuál es lo otro? La mezquindad. Por eso poníamos a manera de tema, dame tu Isaac. Cuando me des tu Isaac, hay uno que le dijo el Señor, dame tu Isaac. Capítulo 19, que es lo que vemos ahí en San Mateo. Dame tu Isaac, que es el joven rico. Dame tu Isaac, dámelo. O sea, dame esa riqueza para dárselo a los pobres que decís vos que amás. Y se fue triste. No tuvo valor de dar su Isaac. ¿Cuánto hubiese recibido? Hay otro que dio su Isaac, dijo un chiquitino, que lo que simboliza ese saqueo es a Israel. Ese chiquitillo, cuando estaba el Señor ahí, se paró el hombrecito chiquito y dijo, en esta reunión he comprendido, dijo que he defraudado, he sido un gran ladrón, dijo el hombre, es dicho de otra manera. Y eso que he robado lo devuelvo cuadruplicado. Y es decir, lo regreso porque ahora he encontrado la riqueza más grande. La riqueza más grande no es lo que tengo ahí en la olla, dijo Saqueo, es que aquí en mi casa está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ¿sabe qué fue lo que dijo el Señor a continuación? He aquí, ha llegado la salvación a este lugar. La gente todo lo quiere de choto. Eso es en San Miguel, señores. Sí es cierto ese adagio. Pero en Dios hay condiciones. Usted quiere tener hijos bendecidos, quiere tener salud. Yo no digo que no nos vamos a enfermar. Quiere tener lo que usted necesita y quiere tener esas herencias que tiene Dios preparada. Afloje su Isaac. Aprenda a soltarse, como lo vemos en el caso de Abraham. Terrible mensaje que nos da Abraham esta mañana, oportuna para que reflexionemos. Cierre sus ojos. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Gloria a Jesús. Si es esa área que mencioné últimamente, hermano, que no la quería tocar, pero se me fue la lengua, que es el asunto del diezmo, nada hay por casualidad. Dios está hablando. Aquí
Aquí tenemos 24 años de ministerio y nunca Dios nos ha dejado y nunca nos va a dejar. El problema es cuando nosotros no nos acoplamos a lo que Dios manda en su palabra. Somos los perjudicados, somos los desobedientes. Así que, ¿verdad? Usted dirá, mire, prefiero que yo a tiempo no hago eso, pero soy bendecido. Tenga paciencia. Es que es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. Hay una persona que es difícil para eso. ¡Fua! Tuvo un accidente y gracias a Dios, porque yo vivo orando para que Dios los guarde, ¿verdad? No soy como aquel pastor que les conté, ¿verdad? Ese sí que es cosa seria. Pero yo vivo orando para que Dios lo guarde, pues guardó a ese hermano. Pero ¿sabe cuánto le cobraron por el arreglo del carro? $6,000. Quizás era lo que debía. Con Dios a Dios no le ganamos, hermano. Hay una muchachita que trabajaba con nosotros y de su diezmo, hija, de su diezmo. Y ahí como la gente se agarra, ahí, ¿no? Y como que esto es mío y todo. O como que el hermano está interesado en mi pisto. Mire, un día salió, no sé si 3 sueldos de 3 meses. En la terminal le cayeron los amigos de lo ajeno y luego llegó llorando que le habían robado todo. Y el mensaje es la dureza de corazón. A Dios no le ganamos, hermano. Padre, queremos darte de lo mucho que tú nos has dado. Queremos hacerlo con gozo, con alegría y en tu nombre pasamos.